Bueno, este es el segundo video acerca de la hormona tiroidea. Bienvenidos, esta es parte de una serie en la cual estamos estudiando un paquete grande llamado endocrinología y vamos a aprovechar para hacer un enfoque específico sobre la hormona tiroidea. Y más específicamente vamos a hablar de las alteraciones de los valores en las hormonas tiroideas, por lo cual tenemos que hablar de una enfermedad que se llama hipertiroidismo. Hoy hablamos de hipertiroidismo. Bienvenidos. Estamos en esta parte de la endocrinología y vamos a enfocarnos en la glándula tiroides, que en el primer video explicamos un poquito de anatomía, un poquito de fisiología, acerca de cómo las hormonas se producen, la acción de las hormonas desde el hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a la glándula tiroides, de la glándula tiroides adentro de ella los folículos y adentro de los folículos la sustancia coloidal llamada tiroglobulina, que es un almacén para las hormonas tiroideas que se producen en la unidad funcional del tiroides. Nosotros a esa célula funcional le llamamos tirocito. Adentro del tirocito se produce esa incorporación de tiroglobulina, esa introducción de yodo desde la sangre al folículo, al interior del folículo, y la salida de T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, al torrente sanguíneo para estar disponible para millones de células. Se calcula que hay millones y millones de células. Algunos libros hablan de trillones de células que componen el organismo. Imagínate cada célula necesitando alimentarse de sustancias básicas, nutrientes básicos, como glucosa, como iones, como sustancias básicas como el oxígeno y tantas necesidades elementales de la glándula tiroides y de los millones y millones de células que componen el organismo. Es una cosa hermosa. Hoy vamos a detenernos un poquito a hablar de la alteración de la hormona y si conoces a alguien que ha tenido, un problema de la glándula tiroides, tiene que haber pasado por un proceso en el cual haya tenido un estado de mucha excitabilidad, es decir, esté ansioso, esté con desesperación tal vez, o manifestando algún grado de ansiedad o trastorno del pánico. Y a estas personas que se les aumenta el nivel de glándulas, de hormonas tiroideas, tienden a padecer un poquito de intolerancia al calor. Ellas padecen un poco de intolerancia al calor. Además de eso, incrementa su sudoración y tienden a perder un poquito de peso. Algunas veces podría ser una pérdida exagerada de peso y se le nota en el organismo. Ahora estamos viendo personas que pueden tener diferentes grados de diarrea. En el video anterior explicábamos acerca de la hormona tiroidea y cómo ésta influye en muchos órganos del cuerpo, afectando los músculos, el sistema óseo, cada tejido del cuerpo. Y nos enfocamos también en el intestino. Incluso en el intestino aumenta el peristaltismo intestinal y eso llega a producir un poquito de diarrea. Cada una de las conexiones de las hormonas tiroideas entonces tienen un efecto y producen signos y síntomas. Por eso los pacientes incluso pueden tener o pueden sentir un poco de fatiga. Y hablábamos también en el video anterior de que los pacientes, por su efecto de la hormona tiroidea a nivel de los músculos, pueden tener un grado de asterixis, que nosotros a esto de la asterixis, el tremor muscular, produce cierto temblor a nivel del cuerpo y se manifiesta en las manos. Así de que hoy por hoy, este día, vamos a enfocarnos en el hipertiroidismo. Hipertiroidismo es importante y
Si conoces a una persona que padezca de hipertiroidismo, este video es importante. Si tienes estos síntomas que vamos a mencionar, esto es importante. Si crees que puedes tener un problema a nivel de las glándulas tiroideas, este video es importante para ti. Puedes quedarte. Vamos a empezar hablando y vamos a decir, para dar inicio, que las hormonas tiroideas son esenciales y su balance en el organismo es muy, muy esencial. El organismo crea una homeostasis, es decir, un estado en el cual las hormonas se mantienen constantes, estables, para no perder su normalidad y su función normal dentro del organismo. Hipertiroidismo es un estado hipermetabólico, es decir, un estado en el que el metabolismo está acelerado debido a la cantidad excesiva de hormona tiroidea. Eso es hipertiroidismo. Se le conoce con otros nombres. A algunas personas le llaman goiter o goiter tóxico. En otros ambientes se le llama tirotoxicosis y algunos términos médicos la conocen como Graves disease, la enfermedad de Graves. Antes de esto, quiero decirte que las hormonas tiroideas son producidas en la glándula tiroides. Nuestro enfoque de este día, la glándula tiroides y su alterada función, el estado hipermetabólico que causa el exceso de producción de hormonas tiroideas. La glándula tiroides es tan importante y dentro de ella se producen hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, la T3, triyodotiroxina, y la T4, tetrayodotiroxina, son las dos hormonas fuertes tiroideas que afectan el metabolismo del organismo. En última instancia, el enfoque, el objetivo de las hormonas tiroideas es viajar hasta las células, penetrar las células, entrar hasta el núcleo y dentro del núcleo alterar las funciones genéticas, la producción de genes y la producción de proteínas, que es lo más importante. Claro, afecta el metabolismo de los carbohidratos, afecta el metabolismo de las grasas, pero los que más se ven afectadas son las proteínas. Proteínas estructurales, proteínas funcionales, proteínas de transporte y muchas otras proteínas como las enzimas que son tan importantes en el organismo. Así de que este video es para completar nuestra descripción de las hormonas tiroideas. Hoy por hoy, nosotros sabemos que la mayor cantidad de hormona que se produce dentro de la glándula tiroidea es T4, tiroxina. En cantidades de un 93% de hormona tiroidea, podemos decir que es tiroxina. Algunos libros hablan un poquito más, otros un poquito menos, pero esa hormona tiroxina es transformada dentro del organismo en los tejidos, se transforma de T4, que es tiroxina, a T3, triyodotiroxina. Ahora, la tiroxina, a pesar de estar en cantidades más grandes, se transforma en triyodotiroxina, que es T3. Triyodotiroxina solo se produce un 7%, pero la conversión de T4, de tiroxina, a T3, triyodotiroxina, es un mecanismo importante que influye hasta en el tratamiento. Hoy vamos a dar un tip para aquellas personas que toman bien su medicamento, para aquellas personas que están con un tratamiento muy bien, que siguen sus dietas, sus recomendaciones, su ejercicio y todo, pero que al final el tratamiento no está funcionando. Hoy te doy una llave, hoy te doy un secreto, un tip que es importante para poder entender qué está pasando, por qué no funciona. Esto es importante, esto es valioso. Así es de que, a pesar de que la triyodotiroxina, que es solamente un 7%, está en menores cantidades, tiene un menor tiempo de vida. Ahora bien, las funciones de estas dos hormonas son prácticamente las mismas. Así de que no hay mucha diferencia. La única diferencia es de que hay mayor rapidez y mayor intensidad en la acción de la hormona T3. Triyodotiroxina, T3, tiene mayor intensidad en su función. Así de que T3 es
mm, casi 4 veces más potente que la tiroxina. 4 veces más potente que la T4. T3 es 4 veces más potente que T4. Triyodotiroxina es 4 veces más potente que la tiroxina, pero está en menores cantidades. De todas maneras, representa en la sangre, se presenta con menores cantidades, pero persiste por más corto tiempo. Ahora bien, en comparación con la tiroxina, la T3 se encuentra en el organismo en menores cantidades. Ahora, un secreto importante. Si te están dando tratamiento y no funciona, si la levotiroxina no está funcionando, entonces hay que ver qué está pasando. Si algún tratamiento no está funcionando en particular, hay que ver qué está sucediendo. Muchas veces lo que está pasando es algo tan sencillo como la falta de un mineral que se llama selenio. Sí, hablamos en el video anterior que las vitaminas y los minerales se ven afectados cuando las hormonas tiroideas se encuentran en mayor o menor cantidad. Sí, pero esas vitaminas y minerales afectados es porque hay una cantidad de enzimas moviéndose en gran cantidad, moviéndose aceleradamente. Una de esas enzimas, y hoy te doy el secreto, son unas enzimas que se llaman selenodependientes. Aquí está la clave, selenio. Selenio es importantísimo. Dentro de vitaminas y minerales, el selenio como un mineral es importante en el procesamiento de la conversión de T4 a T3. Este selenio es fundamental para la tiroides. ¿Por qué? Porque activa las hormonas mediante la conversión de tiroxina T4 a triyodotiroxina T3 y la pasa de una forma T4 inactiva a una forma T3 activa. He allí el problema. Cuando falta el selenio, no hay transformación de T4 inactiva a T3 activa. Mira qué importante. Te estoy dando una clave, una llave muy importante, porque a través de las enzimas selenodependientes es que este proceso se complementa. Eso es lo importante cuando hablamos de la transformación de T3, de T4 tiroxina a T3 triyodotiroxina. Ahora estas enzimas se llaman yodotironina desyodinasas. Allí es donde el selenio interviene, allí es donde el selenio es muy importante. Además, protege a la glándula. El selenio protege a la glándula del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? ¿Te recuerdas aquellos productos de desecho, aquellos productos que contaminan el cuerpo? El estrés oxidativo, los aniones, los superyodos, el hidroxilo como un ion, los aniones, todo esto contribuye a la formación de contaminantes dentro del organismo. Y de allí que algunas vitaminas y minerales son importantísimas en los procesos antioxidativos del organismo. Entonces se protege la glándula tiroidea. Entonces, no solo la glándula tiroidea se protege, sino a nivel de todo el organismo hay una protección. Selenio. Hoy te voy a dar un link, o te vamos a dejar un link para que investigues qué productos contienen selenio, o te vamos a recomendar alguna de las más importantes suplementos vitamínicos. Pero la yodotironina desyodinasas, yodotironina desyodinasas, la D1, D2, D3. Estas son selenoproteínas claves que regulan la actividad de las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, eso sucede en todos los tejidos y ayuda a eliminar los átomos de yodo en exceso. Actúan como un interruptor, digamos, metabólico. Este interruptor metabólico activa la hormona T4 y la T3, mientras que estas desyodinasas, la D1, D2, actúan como interruptor metabólico, activan la tiroxina T4 a hormona activa T3, mientras que la D3, hablando de esas
yodotironina desayodinasas, que son enzimas. La D3 inactiva las hormonas, protegiendo al cuerpo del exceso de hormonas tiroideas. Mira qué importante. Dato muy importante. Hablando de enzimas, acuérdate que hay una enzima importante que funciona y sirve como en el metabolismo, en la oxidación del ion llamado yodo. Esta interviene en la oxidación, en el proceso en el cual el aminoácido tirosina es incorporado, mezclado con ciertos átomos, y esa tirosina entonces recibe el yodo. Es un proceso en el cual interviene una hormona una enzima que se llama peroxidasa. La peroxidasa es importante. ¿Y por qué la mencionamos? Porque en el tratamiento del hipertiroidismo, esa enzima juega un papel muy importante. Ahora bien, vamos a entender que la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo, la glándula tiroides se cree que puede estar aumentada en tamaño. Sí, en el video anterior dijimos que la glándula tiroides, ubicada debajo de la laringe, entre la parte superior del esternón y la parte inferior de la laringe, esta glándula es tan determinante en el metabolismo del organismo. Muchos hablan de metabolismo y no entienden la glándula tiroides. Muchos hablan por hablar, chantaje, vende humos, pero la glándula tiroides es una glándula tan importante. A veces en el hipertiroidismo está un poquito aumentada de tamaño y a veces puede tener un aumento en el cual nosotros le llamamos, hay una hiperplasia, de tal forma que hasta hay una formación de pliegues dentro de lo que nosotros llamamos los folículos tiroideos. Al interior hay una producción tan grande de células y hay una hiperplasia que eso interviene en un doblamiento, digamos, un doblamiento de las líneas foliculares. Ahora eso sucede al interior de los folículos tiroideos. Ahora el número entonces de células tiroideas se ve aumentado. Los tirocitos están aumentados. Y eso, que el aumento de cada una de las células afecta la secreción de hormonas tiroideas. Ahora, hipertiroidismo entonces es un estado hiperactivo, un estado de aumento en la producción de glándulas tiroides T3 y T4. Eso contribuye a la aceleración del metabolismo. Ahora si hablamos de hipertiroidismo, hay que hablar entonces del aumento de la cantidad de hormonas tiroideas. Acá. Si hablamos de hipertiroidismo, hablamos de aumento en la cantidad de la producción de hormonas tiroideas y su influencia a nivel de todos los tejidos. Es que todos los tejidos se miran afectados. Ahora bien, vamos a dar algunos valores normales y vamos a también estudiar no solo de la glándula tiroides para abajo, que se da la producción de hormonas tiroideas, sino de la glándula tiroides también hacia arriba. La conexión entre la hipófisis y la glándula tiroidea, entonces genera la secreción de una hormona especial que se llama hormona estimulante del tiroides, por sus siglas en inglés TSH. La TSH, como veíamos en el video, esta hormona estimula desde arriba, desde la hipófisis a la glándula tiroides, por esa secreción. Ahora bien, esa hormona viene desde arriba de la glándula hipófisis o la glándula pituitaria, estimulando la producción de hormonas tiroideas. Ahora, la tiroides stimulant hormone, la hormona estimulante del tiroides, su valor normal anda por 0.40 hasta 4.50 miliunidades por litro. 0.40 a 4.50. Algunos libros mencionan un poquitito, unas décimas, centésimas más, otros mencionan unas décimas o centésimas menos, pero el valor puede andar entre 0.4 a 4.5 y cuando eso disminuye o se altera o sube, entonces podemos hablar de que hay algunos problemas
en las glándulas tiroideas. Ahora bien, eso me sirve para el diagnóstico. La otra hormona importante es T3, triiodotiroxina. Triiodotiroxina, su valor normal oscila entre 80 hasta 200 nanogramos. Fíjate, nanogramos es una cantidad menor, nanogramos por decilitro. Una variación de 80 a por arriba de 200 nanogramos por decilitro me da la inquietud de que algo está pasando. Ese es el valor normal de T3. T4 es que si vamos a hablar de hipertiroidismo tenemos que saber el valor normal de la hormona tiroxina. La T4 tiroxina, entonces, su valor normal está entre 5.0 a 12, digamos. 12 microgramos, esto varía. Microgramos por decilitro o microgramos por decilitro, lo cual me dice el valor normal. Fíjate bien, entre 5 y 12 microgramos por decilitro, la tiroxina se encuentra casi normal. Ahora, esto es para sentar la base porque nosotros medimos TSH, Thyroid Stimulant Hormone, medimos T3, triiodotiroxina, y medimos T4. Pero ¿qué crees? Hay una medición de las hormonas tiroideas, tanto T3 y T4, que están fijas y unas que andan libres en la sangre. Entonces el concepto es hormona T4 libre y hormona T3 libre. Allí varían los valores. Es decir, para tener más exactitud en el diagnóstico de laboratorio, nuestro valor de T3 libre podría andar entre 2.3 a 4.2 y ahora cambia el nivel de medición. Estos son picogramos, que es menor cantidad, picogramos por mililitro. Ahora, la T3 libre puede andar entre 2.3 a 4.2 picogramos por mililitro. ¿Te está sirviendo el video? Yo sé que sí. Valor normal de T4 libre, o sea, tiroxina libre. Este está entre 0.8 a 1.8 nanogramos por decilitro. Para poder establecer entonces un diagnóstico, ahora sí, ya vamos teniendo la base, y esta base es según lo que encontramos en los valores de laboratorio. Estos son valores normales para establecer la base del diagnóstico y me está sirviendo el poder entender los valores normales. También vamos a hablar más adelante de valores normales de inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos que llegan y combaten contra tu misma glándula tiroidea. A estos anticuerpos anti-Thyroid Stimulant Hormone, a estos anticuerpos anti-TSH y a estos anticuerpos que actúan en contra de la glándula tiroidea, en contra incluso de la tiroglobulina que está almacenada al interior de los folículos tiroideos. Ahora hay anticuerpos contra ella y tenemos que, más adelante vamos a ver los conceptos y los valores normales. Pero hablando de hipertiroidismo, tenemos que hablar acerca de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, entonces, es una enfermedad de la glándula tiroides que es autoinmune debido a anticuerpos que estimulan en exceso los receptores de la glándula tiroidea, los receptores de las células tiroideas. Ahora, esta es la causa más común de hipertiroidismo. Se cree que un 80-90%, algunos libros pueden decir un poco más, un poco menos, pero un 80-90% del hipertiroidismo es de origen inmunológico, es decir, por la producción de anticuerpos contra los receptores de la glándula tiroidea. Ahora, la enfermedad de Graves es de este tipo de enfermedades inmunológicas. Ahora, si buscamos las causas de hipertiroidismo, también vamos a encontrar una causa que es los nódulos multinodulares tóxicos. Nódulos multinodulares tóxicos, estas nódulos en la glándula tiroides empiezan a producir mayor hormona de lo normal. Entonces, los nódulos tiroideos que se pueden formar al interior de la glándula tiroides son parte de las causas del problema del hipertiroidismo.
También se ha descubierto que hay una inflamación de la glándula tiroides y a esta se le puede llamar tiroiditis. La tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, puede causar un exceso en la producción de hormona tiroidea, tiroiditis. Y dentro de la más famosa, la más mencionada, la tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis produce un exceso en la cantidad de hormonas tiroideas. Además de esto, el exceso de yodo en el organismo, aunque tú no lo creas, consumir mucho yodo puede dar lugar a la producción aumentada de hormona tiroidea. ¿Dónde encontramos el yodo? Podemos encontrar el yodo a nivel de la sal común. Entonces, vamos a enfocarnos en la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es la más común cuando hablamos de causas de hipertiroidismo. Es una enfermedad autoinmune y muchas veces estos anticuerpos producidos se llaman TSH inmunoglobulinas, TSHIS. Ahora, por sus siglas en inglés es Thyroid Stimulating Immune Globulins. Ahora, esto se forma en contra del receptor TSH en las glándulas tiroides. Entonces, los receptores de la hormona tiroidea, los receptores de la hormona estimulante de la glándula tiroidea se ven afectados por estos anticuerpos. Ahora bien, estos anticuerpos se unen a los mismos receptores que unen normalmente la TSH normal. Y eso hace un exceso en la función de la hormona de la glándula tiroidea. Es decir, se está sobreproduciendo un estímulo dentro de las células tiroideas, que son los tirocitos, y esas células tiroideas al interior tienen una sobreproducción de un segundo mensajero que se llama CAMP, o el CAMP es un segundo mensajero, es un mecanismo de segundo mensajero que utilizan estas hormonas o estos anticuerpos también, y estos anticuerpos llegan a sobreexcitar estos receptores y claro, la célula tiroidea dentro de la glándula tiroides empieza a producir mayor cantidad de hormonas tiroideas. Ahora, estos tienen un efecto más prolongado. Los anticuerpos anti-TSH tienen un efecto más prolongado. Y eso, por poner un ejemplo, si el efecto normal de la TSH, que viene del hipófisis, influye a la hormona, a la glándula tiroidea, si el efecto normal, digamos, es de 1 hora promedio, el anticuerpo contra el TSH receptor es 12 veces, actúa 12 horas más. Imagínate la cantidad de hormonas tiroideas que se pueden producir en exceso por un sobreestímulo de estos anticuerpos. Ahora, la mayor cantidad de secreción de hormonas tiroideas producidas por los anticuerpos TSHI terminan haciendo un feedback negativo. Es decir, mayor cantidad de producción de hormonas tiroideas influye de regreso, en retroceso, por decirlo así, al nivel de la hipófisis, y eso me dice, ya no produzcas más TSH, hay demasiada producción de hormonas tiroideas. Eso crea un efecto feedback negativo, y ese feedback negativo disminuye la producción de, ¿qué crees? TSH. Así de que en el diagnóstico vamos a encontrar disminuido el valor de hormonas TSH y aumentada la producción de T3 y T4. Mira qué fácil, importante. Ahora, por lo tanto, estas concentraciones están por debajo de lo normal. Cuando vemos en el laboratorio TSH más bajo de lo normal, lo que estamos viendo es una pista de que allí puede haber algo malo. Y claro, se está aumentando la producción de hormonas tiroideas y disminuyendo el estímulo o la cantidad de TSH producida. Ahora, estos anticuerpos que causan hipertiroidismo
eh, casi siempre resultan en un problema autoinmunológico que se desarrolla en contra del tejido tiroideo. Presumiblemente, estas personas tienen una historia clínica en el cual el exceso de células y el exceso de hormonas tiroideas es tan grande que llama la atención y produce una serie de signos y síntomas importantes en el organismo. Entonces podemos ver la alteración de este tipo de hormonas. Ahora, hipertiroidismo es un diagnóstico frecuente, afecta un poquito más al sexo femenino muchas veces y además de eso se ven afectados los niveles de estas hormonas. Entonces, el diagnóstico más exacto, más preciso, cuando hablamos de laboratorio, es medir la hormona T4 libre y la hormona T3 libre en el plasma. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se utilizan técnicas de laboratorio como el radioinmunoensayo. Hoy vamos a hablar de una segunda causa. Ya hablamos de la enfermedad de Graves, que es autoinmune. Ahora vamos a hablar de una segunda causa y esta es la enfermedad llamada adenomas tiroideos. Adenomas tiroideos son una especie de tumores que terminan produciendo un hipertiroidismo y eso resulta normalmente por un tumor de tipo benigno que se desarrolla en el tejido tiroideo. Ahora, eso aumenta la secreción de grandes cantidades de hormonas tiroideas T3 y T4. Esto es algo un poco diferente y es un poco menos frecuente. Hablamos de los nódulos tiroideos y entonces podemos entender que estos nódulos tiroideos, como adenomas tiroideos, producen grandes cantidades de hormona tiroidea. Ahora, la función de la glándula tiroides está prácticamente en sí misma un poco disminuida, pero el tumor está produciendo grandes cantidades de hormonas tiroideas por su efecto. Entonces, podemos entender que hay una hormona tiroidea que produce una depresión también por la gran cantidad de T3 y T4 arriba de la hipófisis hacia la tiroides, hay una disminución de la TSH. Ahora, hemos hablado un poquitito acerca de las causas del hipertiroidismo, pero los factores de riesgo hay que tomarlos en cuenta. Normalmente, a veces hay una especie de historia familiar de personas que en la rama de la familia han tenido particularmente enfermedad de Graves. Ahora, enfermedades crónicas también pueden producir o desencadenar un hipertiroidismo y esto a veces se relaciona con la diabetes mellitus tipo 1. A veces también anemia perniciosa y una insuficiencia de las glándulas suprarrenales también puede estar conectado como factor de riesgo en el nivel de producción de hipertiroidismo. Cuando hablamos de la relación de género y la edad, es más común en mujeres. Hipertiroidismo es más común en mujeres que en hombres y aparece más frecuente en personas mayores de 60 años. Los estudios también indican que el embarazo puede desencadenar también algunos problemas de las glándulas tiroides. Ahora bien, lo más importante, signos y síntomas. Ya hemos visto cómo las hormonas tiroideas afectan todos los tejidos del cuerpo. Un exceso en la producción de hormonas tiroideas puede afectar, digamos, el cerebro, produciendo un poco de nerviosismo, produciendo un poco de irritabilidad. Persona que tiene nerviosismo, persona que tiene irritabilidad, insomnio y personas que padecen un poquito de depresión, hay que ponerles cuidado. Podrían estar conectando una sobreproducción de hormonas tiroideas. A nivel intestinal, la pérdida de peso es importante. ¿Por qué?
por la cantidad de aumento en la motilidad intestinal que redunda a veces en diarrea y que a veces también redunda en una pérdida de peso por la misma diarrea. Ahora, hay que tener cuidado porque también afecta a otros órganos. En el video anterior, tienes que ver el video anterior, porque en el video anterior hablábamos de la influencia de las hormonas tiroideas y una de esas es en el cabello. Personas que tienen alteradas sus hormonas tiroideas, hay que revisar que no tenga pérdida de peso, pérdida de cabello, y que no tenga una fragilidad a nivel del cabello, fragilidad del cabello. Hay que poner cuidado en el tamaño de la glándula tiroides. Hemos hablado de un agrandamiento, una hiperplasia de la glándula tiroides que se manifiesta como un incremento en el tamaño normal. Nosotros palpamos la glándula tiroides y podemos ver un pequeño aumento del tamaño relacionado pues a hipertiroidismo. También en el video anterior hemos hablado acerca de el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la fuerza de contracción del corazón, que se llama inotropismo positivo, ¿por qué no? También la producción de algunas arritmias y el aumento, un poquito de aumento en la presión arterial. Esto relacionado a hipertiroidismo. A nivel muscular hablamos de tremor muscular, hablamos de algunos calambres y hablamos de debilidad muscular. Personas que tienen hipertiroidismo tienen debilidad muscular, calambres y tremor. Y a nivel de la piel podemos ver un poquito de calor. Hemos visto cómo estas personas están sudorosas y hemos visto también cómo se ve una humedad en la piel. Hay que revisar. Personas que tienen entonces Graves' disease, enfermedad de Graves, también tienen problemas a nivel de los ojos. Importante. La enfermedad hipertiroidismo afecta a nivel de los ojos y una de las características importantes de los pacientes que tienen hipertiroidismo a mediano o largo plazo es la formación de ciertos procesos inflamatorios retroorbitales que redundan en un exoftalmos. ¿Qué es un exoftalmos? Pues es una protrusión de los globos oculares en menor o mayor cantidad, y estas personas con hipertiroidismo tienen un grado de protrusión de los globos oculares que nosotros le llamamos exoftalmos. Ahora bien, ¿qué me acarrea esto? Bueno, irritabilidad en los ojos y claro, la mayoría de veces hay resequedad a nivel de las conjuntivas oculares. Esto redunda porque los ojos no se cierran completamente y muchas veces el parpadeo se dificulta un poco hasta cuando las personas están durmiendo. Eso resulta con un daño a nivel de las conjuntivas y a nivel microscópico, podríamos decir, las superficies epiteliales de los ojos se ponen secas y además irritadas. Y por cierto tiempo puede haber una frecuencia de infección en las conjuntivas oculares de cuando en cuando. ¿Y por qué no decirlo? Ulceración de la córnea, que es parte de un proceso conectado con el hipertiroidismo. Ahora, la causa de que se protruya el globo ocular es un proceso inflamatorio. Hay un proceso inflamatorio a nivel retroorbital que eso produce cambios degenerativos a nivel de los músculos, incluso extraoculares. Los músculos extraoculares que nos sirven para mirar a los lados, movimientos de los ojos, estos se miran también afectados. Exoftalmos, en la mayoría de los pacientes, las inmunoglobulinas reaccionan contra el músculo de los músculos oculares y pueden encontrarse inmunoglobulinas elevadas a nivel de plasma, a nivel del suero. Entonces, en la sangre andan circulando una mayor cantidad de inmunoglobulinas que por dentro están produciendo un proceso inflamatorio que redunda en la producción de un exoftalmos. Además de eso,
las concentraciones de estas inmunoglobulinas que están aumentadas en estos pacientes, podríamos decir que son estas inmunoglobulinas TSI, Thyroid Stimulant Immunoglobulins. Ahora, Thyroid Stimulant Immunoglobulin pueden estar aumentadas y el exoftalmos entonces es de origen autoinmune. Ahora, los exoftalmos normalmente se ven mejorados cuando se le da el tratamiento al hipertiroidismo, tirotoxicosis o la producción también de TSH alta desde arriba, desde la glándula hipófisis. Eso cuando está disminuida, suprimida, entonces eso se debe a grandes cantidades de hormonas tiroideas. Bueno, para ir entrando en detalle, entonces tengo acá algunos diagnósticos y cuando hay un hipertiroidismo leve, subclínico, nosotros vamos a encontrar la hormona T3 libre normal, la hormona T4 libre normal, pero la hormona TSH la vamos a encontrar baja. Acuérdate, en un paciente con un hipertiroidismo subclínico leve, él se mira bien. De vez en cuando se hace un examen al azar y lo que encontramos es una leve disminución de la TSH con un T3 y T4 normal. T3 libre, T4 libre normales. Cuando hablamos de tirotoxicosis, entonces la cosa cambia porque la T3 libre está alta, mientras que la T4 libre está normal, pero la TSH también está baja. Eso es tirotoxicosis. Bueno, tiroiditis o otras causas de tirotoxicosis. La tiroiditis T3 está T3 libre normal, T4 libre un poquito alta, pero la TSH se mantiene baja. TSH baja. Ahora, el hipertiroidismo primario, podemos encontrar las dos hormonas tiroideas, tanto T3 libre como T4 libre, van a estar altas. Y en el hipotiroidismo primario, la TSH va a estar baja. Ahora cambiamos a nivel de, bueno, si hablamos de hipertiroidismo, ¿por qué no hablar de hipotiroidismo? Es lo contrario. En el hipotiroidismo, mira lo que sucede. T3 libre, normal. T4 libre, normal. Pero vamos a encontrar TSH alta. Esto es hipotiroidismo. TSH alto. Mientras que T3 libre y T4 libre están normales. Ahora, en el hipotiroidismo primario, vamos a encontrar TSH baja, T3, libre bajo, T4 libre bajo y TSH alto. Ahora, un hipertiroidismo central. Cuando hablamos de hipertiroidismo central, vamos a encontrar las tres hormonas altas. TSH alto, T3 libre alto, T4 libre alto. Para continuar, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que una mezcla de los síntomas o signos del paciente con las pruebas de laboratorio me hacen afinar el diagnóstico. Afinar el diagnóstico de hipertiroidismo o de hipotiroidismo.